¿cómo están? Qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes, ya listos para poder leer una pequeña meditación acerca de la palabra del Señor. La meditación de hoy está basada en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, en el versículo 30, y quisiera que me pudieran acompañar a leerlo. Y el versículo dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Yo quería compartirles un poco acerca de lo que Dios me habló mientras yo leía este capítulo de Ezequiel, y específicamente en ese versículo. Y ese capítulo es muy interesante porque en todo el capítulo el Señor está hablando y está describiendo el estado depravado en el que el pueblo de Israel se encuentra. Y está describiendo todo el pecado y toda la maldad que se realizaba en el pueblo de Israel. Y lo que me llamó mucho la atención es que en este capítulo se centra en sus líderes, se centra en sus príncipes, en sus sacerdotes y en sus profetas. Y él describe que cada uno de estos líderes, en lugar de detener la maldad que se estaba realizando en el pueblo de Israel, ellos aportaban y ellos participaban y ellos hacían todo tipo de maldad. Y lo podemos leer desde el versículo 25. Dice: hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoran almas, tornaron hacienda y honra, multiplicaron sus vidas en medio de ella. Y luego describe toda la maldad que se hacía. Dice que sus sacerdotes no distinguieron entre inmundo y limpio. Y dice que no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. Sus príncipes dice que oprimían, cometían robo, oprimían al extranjero sin derecho. Sus profetas profetizaban cosas falsas en nombre del Señor cuando el Señor no había profetizado nada. Y todo esto lo hacían sus líderes. Y ellos contribuían a que el pueblo de Israel siguiera cometiendo todo tipo de abominación y pecado delante del Señor. Pero él, en el versículo 30 de este capítulo, hace una pausa y dice: yo me detuve a ver si había alguien que se parara entre la brecha y que construyese o levantase vallado y que pudiera interceder por la ciudad y se pusiera entre la ciudad y yo, para que yo no la destruyera. Y dice que no hubo nadie. Y entonces dice el versículo 31: por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Y qué quiere decir entonces el pararnos en la brecha? ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere un hombre que hiciese vallado y que se parara en la brecha? ¿Y qué es esta brecha? Pues realmente esta brecha, la brecha es un hoyo, ¿verdad? Es un hoyo producido por el pecado. Cuando nosotros pecamos delante del Señor, se abre una brecha, una separación. Y cuando nosotros no nos detenemos, ni venimos en arrepentimiento, ni construimos un muro en esa brecha para detener este pecado, el pecado sigue minando, abriendo cada vez más ese hoyo y entrando mucho más pecado y más pecado hasta que nos destruye. Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. No había nadie que se detuviera ahí y dijera: alto, no podemos seguir así. No hubo nadie. Y sus líderes, sus sacerdotes y profetas que estaban encomendados a hacer eso, no lo hicieron, sino que se unieron con el pueblo y siguieron pecando y todavía impulsaban a que el pueblo pecara aún más. Se acoplaron y
se igualaron al mundo y se acoplaron al pecado, se acostumbraron. Y eso es lo que significa esa brecha, esa separación. Y entonces, ¿qué se requiere el poder para poder detener, para poder pararse en esa brecha? Y para poder detenernos, para poder pararnos en esa brecha, requiere que nosotros aceptemos nuestra condición de pecado, que nos arrepintamos y que demos un paso por el Señor. Y eso es lo que el Señor nos está llamando ahora a hacer. ¿Cómo puedo yo pararme en la brecha? ¿Cómo puedo yo construir ese muro? ¿Cómo puedo yo no permitir que el pecado continúe? Primero, aceptando mi condición, aceptando que estoy pecando, que estoy mal, que estoy haciendo lo que al Señor le ofende. Segundo, pidiendo de su arrepentimiento, arrepintiéndonos del pecado. Y tercero, pidiéndole al Señor que cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestra mente y que nos cambie nuestra actitud y que nos permita dar un paso por Él. Nosotros hemos sido llamados a reconstruir ese muro, a detener el pecado, a llamar la atención, a decir: alto, ya no continuemos haciendo lo que estamos haciendo porque estamos ofendiendo al Señor. Nosotros hemos sido llamados a hablar del arrepentimiento, a ser sal y a ser luz en este mundo. Ese es nuestro llamado. Eso es lo que dice Mateo 5 acerca de quiénes somos. Y quiero que leamos esas pequeñas parábolas en Mateo 5, versículo 13. Dice: la sal de la tierra. Y dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¡Qué triste! Tú y yo hemos sido llamados a ser sal, para detener, para hablar, para mostrar lo que el Señor realmente quiere, para hablar de arrepentimiento, para traer el Evangelio. Y si tú y yo no cumplimos con lo que el Señor nos ha llamado a hacer, dice que la sal pierde su sabor y no sirve para nada más que ser echada fuera. Y dice: la luz del mundo, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A esto hemos sido llamados. Hemos sido llamados a detenernos, a pararnos en la brecha, a reconstruir el muro, a hacer sal, a hacer luz en este mundo perdido, a no encajar, a no acoplarnos al pecado, a no desear pertenecer al mundo. Hemos sido llamados a hacer la diferencia, a hablar del arrepentimiento, a hablar del Evangelio, para que el Señor tenga misericordia de su pueblo y tenga misericordia de nosotros. A eso hemos sido llamados. Y pararse en la brecha requiere que seamos soldados de Cristo, dispuestos a servirle y a honrarle con nuestra vida en medio de este mundo, a llevar la contraria, a ir contracorriente. A eso hemos sido llamados, y que este día el Señor pueda encontrar en ti ese líder que Él buscaba en el pueblo de Israel. Él buscaba algún líder que se detuviera y dijera: alto, no sigamos pecando, no sigamos ofendiendo al Señor, y no lo halló. Que este día el Señor pueda encontrar en nosotros a ese líder, a ese soldado, a ese hijo suyo que se para en la brecha, que reconstruye el vallado, el muro, que habla acerca del arrepentimiento y que no está dispuesto a continuar acoplándose al mundo. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo hoy. Y que el Señor pueda encontrarte a ti ahora, y pueda encontrarme a mí, parados
parados como soldados de Cristo entre esa brecha y proclamando su arrepentimiento y su evangelio para que Él tenga misericordia de nosotros. Señor, gracias por este día, gracias por esta meditación, Señor. Gracias por este llamado que tú nos estás haciendo a poder decidir por ti, Señor, a dar un paso por ti, un paso de valentía, Señor, donde ya no queremos estar donde estamos, donde reconocemos que hemos estado acoplados al mundo, donde nos hemos dormido, pero ya no queremos seguir así, Señor. Queremos arrepentirnos, queremos pedirte perdón. Queremos que tú cambies nuestra manera de vivir y pensar y que tú nos des esa valentía para detenernos, pararnos en esa brecha, Señor, reconstruir ese muro y proclamar tu perdón, tu arrepentimiento, tu evangelio, Señor, para que tú tengas misericordia de nosotros. Danos esa valentía, prepáranos, Señor, ayúdanos a decidir por ti hoy, Señor. Y Padre, que no seamos sordos, Señor, a tu llamado ni a tu palabra. Gracias por este día. En tu nombre, amén. Gracias por haberme acompañado en esta meditación. Espero que sea de mucha bendición para ti. Recuerda que puedes suscribirte a mi canal, que puedes apretar la campanita para recibir siempre las notificaciones y te invito a que compartas este video, que lo compartas con todo lo que puedas, para que la palabra del Señor pueda llegar a muchas personas. Muchas gracias y te veo en el siguiente video.